Quiero primeramente dar gracias a Dios por este privilegio que Él me da de estar detrás de este púlpito para predicar su palabra. También quiero agradecer bastante a mis pastores por darme esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Yo no sé de ustedes, pero ¿cuántos sienten la presencia de Dios en este lugar? Yo la siento y quiero compartir algo con ustedes que Dios me ha dado a través de esta semana. Yo sé que Dios quiere hablar a nuestro corazón, a nuestra mente. Quiere cambiar algunas cosas. Quiere hacer algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana, ¿por qué no abren su Biblia conmigo al libro de Marcos? Si usted se acuerda, la semana pasada nuestro pastor nos hablaba de un reiniciar de nuestra visión, un reinicio de la visión de esta casa, y queremos seguir con esa meta de reiniciar. Y en esta mañana yo quiero hablarles tocante reiniciar nuestro enfoque. Reiniciar tu enfoque. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Y de eso quiero compartir con ustedes. En Marcos capítulo 4 hay una historia muy popular y famosa que muchos de nosotros conocemos, pero yo la quiero quebrantar en algunos detalles que creo que nos va a hablar a nuestro corazón. En Marcos capítulo 4, empezando con el verso 35, dice la palabra de Dios. Si usted no tiene su Biblia, puede ver en la pantalla. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se enagaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despiertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que parecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, inmúdese. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, escuchen esto: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Inclinen su rostro conmigo. Padre, gracias que tu presencia está en este lugar. Gracias, Señor, y pedimos que tu Santo Espíritu venga y entre a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Padre, haznos ver que sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Hame un lado a mí y que tu Santo Espíritu sea el que hable, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. En esta mañana quiero tratar de sacudir esos versos que acabo de leer. Pero antes de hacer eso, quiero que sepan algo. Hay muchas cosas que son muy difíciles para mí. Y una de ellas es volar en un avión. No sé cuántos de ustedes no les gusta volar en un avión. No, nomás yo soy el único. Ok, hay varios. Pero hay algunas cosas que no me gustan de un aeropuerto y un avión. La primera es esta: cuando voy al aeropuerto para prepararme para entrar a un avión o para ir a algún lugar, siempre, casi todo el tiempo, y no sé por qué, no sé si me parezco terrorista, no sé qué sea,
No sé si es como estoy vestido, pero cada vez que entro por esa máquina y le haces así, y ven en raíz X qué es lo que tiene uno, casi todo el tiempo me tienen que esculcar, me tienen que tocar. Y no sé no sé por qué eso sucede tanto conmigo cuando entro a un aeropuerto. Pero más que eso, cuando entramos a un avión y se arranca el avión en el aire, algo sucede que me entra bastante temor. Y es la turbulencia, así se dice. Turbulencia. Hermanos, si usted no ha hablado en lenguas, súbese a un avión donde hay bastante turbulencia y le prometo que va a hablar en lenguas. Es un tiempo que es muy temeroso. O sea, sientes como que el avión se va a caer y estoy así y le agarro la mano a mi esposa, le digo: ay, Señor, si me llevas, perdóname. Quiero que me perdones antes de entrar al reino de los cielos. Pero es algo que trae mucho temor. Pero la cosa que odio más de cualquier otra cosa son los asientos del medio. Porque si usted ve lo flaquito que estoy, es una experiencia que no me gusta para nada. Porque los que tienen el asiento en la orilla de una ventana, ellos pueden ver hacia afuera, pueden ver toda la grandeza del Señor al estar volando. Aún pueden poner su cabeza y dormir muy a gusto allí entre la ventana. Y luego los que tienen el asiento en el pasillo se sienten libres, pueden hacerse aún más grandes porque hay más campo en el pasillo, ¿verdad? Y se sienten más libres para levantarse y usar el baño durante el vuelo. Pero los asientos del medio, especialmente para flaquitos como yo, es difícil, porque así tengo que estar todas las 3 o 4 horas. Gloria. Y los dos vecinos se llevan donde pones, ¿cómo se dice eso? The elbow where you, sí, donde ponen a los codos. O sea, y yo no tengo ese lugar porque los dos de los dos lados ya pusieron su mano o su codo allí. Y así estoy esperando y me hago flaco. Y así estoy volando y es un problema para mí. Trato lo posible de cuando yo vuelo a algún lugar, trato lo posible de estar en el asiento del pasillo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cosas suceden en el medio de algo que traen problemas, traen momentos difíciles que necesitamos entender. No sé de ustedes, hermanos, pero yo vengo de una familia muy grande. Somos 8 hermanos y hermanas. Pero los 6 que están en el medio sufrimos mucho más que el primero y que la última. Y deja explicarles por qué. ¿Cuántos saben que si ustedes es hijo del medio, hay más problemas para usted? Porque mi hermano mayor, para él, mis padres estaban aprendiendo cómo ser padres con él. Cuando llegué yo, ya sabían cuáles eran las reglas. Y yo tenía que obedecer más reglas que mi hermano mayor. Pero peor que eso, es que yo tenía que ir a la escuela con ropa que mi hermano ya tenía. Y los del medio entienden lo que estoy diciendo. Nosotros que estamos en el medio tenemos que usar ropa usada. Yo iba a la escuela con pantalones con agujeros rotos, bien feos, con manchas de aceite, porque tenía que usar la ropa de mi hermano mayor. Y eso es un problema. Yo le decía a mis padres: ¿por qué no me pueden comprar ropa nueva? Porque ahí está esta muy buena. Me ponía zapatos con huecos, camisas manchadas, y así me mandaban a la iglesia. Y nosotros los del medio vivimos con esos problemas.
Hermanos, en esta mañana yo quiero hablar de algo muy interesante. Mire, la Biblia nos dice que Jesucristo, que Dios es el alfa y es el omega. Él es el principio y el fin. Mira qué chulo se ve. Él es el principio y es el fin. Hermanos, cuando yo pienso en de que Jesús es el principio y también es el fin, yo pienso de esta manera: que Jesús es la fuente de vida en el principio. Y la puede ver de dos diferentes maneras. Dios es el que nos creó. Cuando usted nació, Dios te dio vida. Aún la puede ver de esta manera: cuando usted fue salvo por primera vez y fue renacido, fue el alfa que te dio esa nueva vida. Y también cuando pienso en el omega, en el fin, pienso en de que Jesús, en que Dios se encarga de decidir a dónde vamos. No sé cuántos de ustedes saben esto, pero en el fin de nuestra vida hay una eternidad. Hay una eternidad. Y Dios va a decidir cuál es su y mi eternidad. ¿Va a ser el cielo o va a ser el infierno? Tenemos el principio, tenemos el fin. Aún, hermano, no sé si usted sabe esto, pero en la teología, el alfa y el omega, alfa es la primera letra en el alfabeto griego, omega es la última letra en el alfabeto griego. Y cuando los dos se presentan al mismo tiempo, representan que hay muchas más letras en el medio. En el medio. Y en esta mañana yo quiero hablar que Dios no solo es el Dios del principio y no solo es el Dios del fin, pero también es el Dios del medio. Porque en el medio vivimos nuestra vida. En el medio está los problemas, las tormentas. Todo lo que vivimos en esta vida se vive en el medio. Y en esta mañana, si me permiten, quiero compartir con ustedes de qué estoy hablando. A veces, hermanos, perdemos nuestro enfoque. Que la vida se vive en el medio. La vida se vive en el medio. Y podemos estar el día caminando enamorados de la vida. Y todo está bien hasta que alguien viene y nos ofende. Tan pronto como sucede ese momento frustrante, se nos olvida enfocar del Dios del medio. Dejamos de progresar y nos paramos por un momento enojados, molestos, ofendidos. Y esto, hermano, le sucede a todos. Esto le sucede a todos. Y es normal. Está bien. Y si queremos tratar de superar los momentos frustrantes que generalmente nos descarrilan, necesitamos comprender que la vida es un campo de batalla. Es un campo de batalla. I don't know if there's a towel over there. Pero este flaquito a veces se pone a sudar un poco. Vivimos en medio de un campo de batalla. Si no detienes a Satanás cuando esto sucede, gracias, pastor. Si no detenemos a Satanás cuando se mete en tus pensamientos, no vas a evitar que entre tu vida pasen estas cosas. Así que tenemos que mantenernos enfocados. ¿Cuántos dicen amén?
Cuida tus pensamientos, cuida tu vida, cuídate, hermano y hermana. Hay un dicho muy popular, va a estar aquí en la pantalla, que dice: como humanos queremos progreso sin proceso. Como humanos queremos progreso sin proceso. En otras palabras, queremos llegar al principio y ya queremos llegar al fin, sin que haya nada en el medio. Por eso son tan famosos y populares esos restaurantes que puedes manejar y te dan la comida y te vas. Por eso son populares, porque queremos lo que queremos instantáneamente y que haga un fin. Ya cuando nos acabamos el hamburger, ya 5 minutos y ya se paró. Pero tiene que haber un proceso en nuestras vidas, y Dios nos da ese entendimiento de que el proceso es importante. Es importante el proceso. A veces las tormentas pueden causar mucho daño y causar problemas en la vida. Así como las noticias se centran en las tormentas ambientales, también hay otras tormentas igualmente problemáticas que las personas experimentan todos los días. Estas son las tormentas del medio. Son las tormentas en las cuales vivimos en el medio. En el medio encontramos enfermedades. Encontramos dificultades con nuestras finanzas. Encontramos relaciones rotas. Encontramos aún tiempos difíciles cuando se nos va un ser querido y mueren. Y nuestra mente se empieza a patinar un poco. ¿Por qué está sucediendo esto? Dios, ¿por qué nos traes estos momentos tan difíciles a nuestras vidas si servimos a un Dios que es bueno? En Marcos 4 hay una historia muy importante que acabamos de leer. Los discípulos se encuentran, fíjense esto muy bien. Los discípulos se encuentran atrapados en medio de una tormenta. Una tormenta feroz, una tormenta fea. Mientras estaban en un barco en medio del mar. El mar de Galilea. Y al mismo tiempo en medio de una tormenta espiritual, llenos de miedo y llenos de duda. Todo esto les venía en el medio de algo. Ellos temían por sus vidas. Jesús estaba profundamente dormido en el barco mientras la tormenta se desataba. Y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que parezcamos? ¿No te importa que a lo mejor nos vamos a hundir? Y Jesús se despertó, calmó la tormenta y cuestionó, fíjense esto, cuestionó la fe de los discípulos en él. Esto me trae muchas preguntas, porque si usted estudia la Biblia, se va a dar cuenta que este milagro de calmar el viento y las olas es el milagro número 12. Y los discípulos ya habían estado con Jesús y habían visto 11 milagros. Y todavía cuando llega a este milagro se sorprenden. Los discípulos aprendieron lecciones importantes ese día que transformó sus vidas. Y nosotros podemos aprender mucho
de su experiencia al enfrentar las tormentas de nuestras propias vidas. Permíteme compartir algunos pensamientos que yo creo que nos van a ayudar con esta historia. Primero, deja decirles, Dios usa las tormentas de la vida. Dios usa las tormentas de la vida. Miren, les voy a ser muy transparente con ustedes. Yo he tenido muchas discusiones con muchos líderes, aún con mi pastor. He tenido esta discusión de que yo no creo que Dios permite que vienen tormentas y problemas a nuestra vida. Y al pensar en esto, el Espíritu Santo me dice esto: la idea de que Dios permite que le sucedan cosas malas a sus hijos es fíjense bien, es una píldora muy difícil de tragar para algunos de nosotros. No tiene sentido que un Dios amoroso permita que sus seguidores sufran. Pero este es un pensamiento simple de resolver. Es muy simple. Jesús nos dice en Juan capítulo 16 verso 33: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Anímense, familia, que nuestro Padre Celestial ha vencido al mundo. Jesús conoce que tendremos pruebas y tribulaciones en este mundo, pero debido a que Él ha vencido al mundo, podemos confiar que en Él durante la vida que estamos viviendo en el medio. Al estar estudiando esto, se me ocurrió muchas cosas. Porque a veces me digo a mí mismo, no creo que Dios va a permitir que yo entre en un momento difícil. Porque yo siempre he pensado que yo soy el que me meto en esos momentos, pero Él nos ayuda a salir. Me puse a pensar, y el Espíritu Santo me da un verso que quebranta todo mi pensamiento, como pensaba yo antes. Si usted se acuerda, fue el Espíritu Santo del Señor que le llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Wow, eso es difícil para aceptar. Es difícil. Es más, en Lucas capítulo 4, mira cómo dice la Biblia, muy claramente. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Es difícil tratar de entender de que a veces el Espíritu Santo nos lleva hacia la tentación o a cualquier problema. Pero ahí está escrito muy claro que antes de que el Espíritu llevó a Jesús a este desierto para ser tentado, fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno. Entendemos que cuando esto sucede es que ya sabe Dios que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos va a liberar de cualquier problema. Nos va a rescatar y nos vamos a salir avantes. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Aleluya. Es más, en 1 Corintios capítulo 10 verso 13, y no va a estar en la pantalla, lo acabo de agregar antes del servicio. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir.
sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Para que podamos soportar. Hermanos, esto me dice que si usted no es lleno del Espíritu Santo, entonces va a batallar un poco más. Es importante entender que el Espíritu Santo se nos dejó en este lugar. Cuando Jesús fue a sentarse a la diestra del Padre, Él nos dejó el Espíritu Santo para que nos rescate de momentos o situaciones difíciles. ¿Cuántos dicen amén? No sé si los silencios los trae pensando mucho. Cuando las tormentas llegan, a veces nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué me sucede esto? En Santiago capítulo 1 nos dice, vemos que Dios tiene un propósito para cada prueba que experimentamos. Dios usa las pruebas para comprobar la autenticidad de nuestra fe. La fe de los discípulos en Jesús estaba siendo probada por esa tormenta. Hasta cuestionaron el carácter mismo de Jesús, dando a entender que no se preocupaba por ellos. Fíjese lo que hace la tormenta. Fíjese lo que hace el no tener fe. Familia, es posible que nos sintamos de la misma manera cuando enfrentamos una crisis, ya sea de salud o dificultades financieras, o aun cuando perdemos un ser querido. ¿Por qué, Dios? Why is this happening to me? Pero en Primera de Pedro nos recuerda que debemos poner todas nuestras preocupaciones y dárselas a Jesús, porque Él se preocupa por nosotros. Pase lo que pase, Dios está en control del plan eterno. Otra cosa es que Dios tiene el control de las tormentas de nuestra vida. Los discípulos se llenaron de gran temor cuando Jesús reprendió el viento y le dijo al mar: paz, estad quieto. Jesús mostró un asombroso poder sobrenatural sobre la naturaleza. Aquí aprendemos junto con los discípulos que se puede confiar en Jesús en la tormenta. Esto se debe al que Él es soberano. La soberanía de Dios se describe en el poder sobrenatural de Dios. En el Salmo 24, verso 1 y 2 nos dice: de Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los que viven en él, porque Él la fundó sobre los mares y la estableció sobre las aguas. Increíble. Usted y yo servimos a un Dios que hizo esas cosas. Dios tiene el control perfecto del universo. Él está involucrado en todo y está dirigiendo todas las cosas, todas las personas, toda la naturaleza y todo lo que está en el medio. ¿Por qué? ¿Por qué está en control? Para cumplir sus propósitos divinos.
Al enfrentar las tormentas de la vida es esencial comprender la soberanía de nuestro Dios, quien es un Dios asombroso. Los discípulos nos mostraron dos cosas: el qué hacer y qué no hacer. Tenían razón al acudir a Jesús en la tormenta. Sin embargo, se quedaron cortos porque acudieron a Él con miedo y con duda. ¿Sí me explico? Con miedo y con duda. No sé si me explico. Jesús quería que tuvieran fe en Él en medio de esa terrible tormenta. Filipenses 4 dice: aprendemos cómo reemplazar nuestro miedo y ansiedad con oración, con súplica y acción de gracias. Familia, nos liberamos de los problemas y la ansiedad cuando le agradecemos por su poder soberano y su propósito para las tormentas de nuestra vida. Podemos confiar en su promesa de que su paz protegerá nuestros corazones para que no seamos temerosos o ansiosos durante la tormenta que viene a nuestra vida. Este último pensamiento deja compartir con ustedes: Dios está contigo en las tormentas de la vida. Dios está contigo. No dejes de creer de porque el problema ha llegado o que la tormenta ha llegado, que Dios se ha alejado de ti. Y a veces perdemos el enfoque ahí mismo. Pensamos de que porque Dios permitió esto, ya no está conmigo. Y eso es un error del diablo. Eso no es cierto en nuestras vidas. En su miedo, los discípulos preguntaron si Jesús se preocupaba por ellos. Y Jesús les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Hermanos, me recuerda de una conversación que Jesús tuvo con Felipe. Y le dijo: ¿has estado conmigo todo este tiempo y todavía no conoces quién soy? Pregúntese por un momento: ¿qué tantos años o días ha sido usted cristiano? Pregúntese esta pregunta. Y todavía, cuando vienen problemas, no sabemos quién es Jesús. Jesús no solo reprendió al viento y las olas, sino que reprendió a los discípulos por su incredulidad. Y se les perdió el enfoque a los discípulos. Se habían olvidado que ya habían visto 11 milagros. ¿Por qué pasa eso, hermano, hermana? ¿Por qué nos pasa eso a nosotros como humanos? Su incredulidad les causó miedo. Y su miedo les hizo preguntarse si a Jesús realmente le importaba de sus vidas. Jesús espera Jesús esperaba que supieran que Él estaba con ellos y que no quería destruirlos. Él esperaba que ellos supieran que Él estaba ahí. Él estaba en el medio de esa circunstancia. Me encanta como lo dice Isaías 41, verso 10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios. Creer que Dios está contigo puede transformar tu vida. Puede transformar tu vida. Yo no sé por qué sucede esto, hermanos, pero tenemos que llegar a un lugar donde vemos nuestra humanidad, nuestra carne, y transferimos el poder de la carne al espíritu. Y la vida sobrenatural que debemos de vivir. Y a veces en nuestra humanidad pensamos que la carne es la que debemos seguir. Pero realmente, cuando hacemos esa decisión de que el espíritu que vive dentro de nosotros es el que debemos de seguir, es cuando cambian las cosas. Familia, lo que pensabas que te estaba destruyendo, realmente te estaba desarrollando. ¿Sí me entendieron? Las tormentas de la vida son parte del plan de la santificación de Dios. Revelan su corazón y lo hacen crecer a su imagen. No dejes que las tormentas difíciles sean más grandes que las promesas de Jesús. Él promete estar contigo en cualquier tormenta que llega a tu vida. Hermano, hermana, Ciudad de Restauración, visitantes que nos están escuchando, permite que las tormentas de la vida te impulsen a confiar en Dios como tu refugio y tu libertador. Dios puede tomar tu temporada del medio y llevarte al éxito. Él utilizará los momentos incómodos para desarrollar algo en ti. Y para concluir, quiero dejarles con este pensamiento. El Espíritu Santo nos capacita para ser vencedores. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió el poder del Espíritu Santo en sus vidas? ¿Cuándo fue la última vez que dejó que el don del Espíritu, uno de ellos, entrara a su vida? Me encantaba, ayer vine a orar, y no digo esto para que piensen que soy muy santo, no. Lo digo porque el Espíritu Santo a veces nos hace revelar cosas que nunca en la vida podemos entender sin que el Espíritu Santo nos lo revele. Y ayer, hasta al estar aquí orando, me puse a caminar alrededor de este campo, de esta iglesia, y sentí a través del Espíritu una paz increíble en este campo, en este lugar. Entró una paz que pude sentir a través del Espíritu que trabaja en mí. El Espíritu hace esto al revelarnos la verdad sobre el pecado y la verdad sobre Jesús. Es el Espíritu Santo quien nos mantiene constantemente enfocados en Jesús. Esto hace posible que seamos, usted y yo, vencedores. Vencedores. El Espíritu de Dios da vida a la palabra en nosotros y nos ayuda a recordarla para que podamos vencer la vida del medio. Familia, esta temporada
que vivimos en el medio no te destruirá, sino te desarrollará si se la das a Dios. Si algo quiero que se acuerden es esto. Si ponen ahí el alfa otra vez y el omega, que no se los olvide, hermanos, que Dios no solo es el Dios del principio, y no solo es el Dios del fin, pero hermano y hermana que me escucha, Él es el Dios del medio. Él está contigo a donde quiera que tú vayas, y Él quiere que tú le rindas tu corazón y tu vida a Él. Él puede traer esa bendición, ese éxito que usted está buscando. ¿Por qué no rinde su vida a un Dios sobrenatural? ¿Por qué no rinde su pensamiento, su problema, su tormenta, su tribulación? ¿Por qué no se la rinde al que te ama más que cualquier otra persona? Nuestro Padre Celestial.